Bienvenidos al Meet and Greet Unplugged, desconectado, desenchufado, una sección en la que platicamos con invitados especiales, cuando se presentan, acerca de diferentes temas químicos, mágicos, alquímicos, musicales, más musicales que todo lo demás. Y como siempre, vamos a empezar con los de casa y va a presentar a el Fernando de Meet and Greet, pero este es otro Fernando, lo sacamos del closet de Evil Inc. desde el Histeria Colectiva Podcast. Fernando, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, aquí cerrándome el escote porque si no se va a ver demasiado. Pero muchas gracias por la invitación y sacarme del closet. Ya necesitaba orearme. Sobre todo con temas musicales, digo. Ya sé que esta mutación del Fernando de Meet and Greet de repente recomienda cosas raras en Escuchanding, pero hoy nos toca Unplugged, entonces vamos a darnos grasa. Eso, chingada madre. Y del otro lado también tenemos a la señorita Erin con un fondo muy blanco, como su piel. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes otra vez, chismeanding. Eso es todo. Y pues bueno, aunque ustedes están viendo en el título y muy probablemente en algún otro lado que esto es con Histeria Colectiva Podcast, el doctor de momento no se puede unir, pero vamos a ver si lo agarramos en un vórtice por ahí y puede unirse a nuestra conversación, a este círculo de invocación que es Meet and Greet Unplugged. Y hoy tenemos un tema que viene desde las profundidades de la tierra, allá de donde los demonios alados salen expulsando flamas de sus hocicos, donde los pecadores sufren la pena de sus acciones en vida. Ríos de lava y alfombras de clavos son parte del reino de el maligno, el cuernudo, el astuto, el diablillo. Un reino donde además se escucha música. Pues hoy vamos a hablar de la música de el diablo. Bajo el signo del Merol. No, a ver, en la ausencia del doctor me voy a robar la frase de el diablo. El diablo. Faltar. Si no está el doctor, no podía faltar. Es correcto. Y bueno, pues lo queremos platicar porque es algo que hemos escuchado toda la vida. Si fuiste adolescente y escuchaste música, escuchaste esta frase. Así que antes de entrar un poquito en la historia de dónde viene, quisiera preguntarle aquí al círculo de invocación si ustedes tienen experiencias así con alguna tía, alguna abuelita que les haya dicho: hijo, es que todo eso que escuchas es el diablo, te vas a ir al infierno, deja de escucharlo. ¿Tienen alguna así? Pues según yo, así como así de, oye, eso es música del diablo, devuélvesela, no. Pero definitivamente mis tías no eran fans mías, porque pues... ahora tampoco era como el disruptivo, tampoco era como, esos son pendejadas, tía. O sea, sí lo pensaba, pero pues tampoco lo decía, no había necesidad. Y con mis papás tampoco pasó porque nunca me hicieron el feo ni me negaron nada en ese sentido como de, oye, no deberías de oír eso. Uh-huh. Incluso les gustaba. Entonces la verdad es que yo no podría identificarme con eso porque yo no tuve realmente como represión y por eso tengo ahora un podcast de horror. Entonces hice lo que quise y soy mal ejemplo. Erin. Pues no sé, bueno, yo la mitad sí, la mitad no. Digamos que de parte de mi abuelita y mi mamá sí eran muy de 15 escuches, porque ya sabes, tuve una temporada donde escuchaba como mucho metal. Entonces también me decían como, ¿qué te pasa así? Y escuchaban así como la música que saturaba las bocinas y como, ya sabes, ¿no? Los ruidos guturales y mi mamá así, ¿qué escuchas? Y ya sabes, mi abuelita de, te va a salir algo en la noche. No pasa nada, ya no pasa nada. Y mi papá es súper cool del otro lado. Mi tío también es súper fan así de esa música. Entonces también mi tío me decía, ay, no sabía que te gustaba esa banda. Y yo, claro que sí. Entonces está dividida la opinión en mi familia. Eso está cool también. Bueno, está más cool lo que vivió Fer, pero al menos si ya vas a tener de un lado no, un lado sí, y pues ahí jala. Yo, pues mira, como ustedes saben que no soy tampoco tan rockero, nunca tuve a la tía ahí chismosona, ¿no? Pero no, hasta eso no. Mis abuelitos sí de repente sí se echaban el, que estás escuchando esto, y nomás te juzgaban, pero con la mirada, y así de, ya. Yeah. Así está bien curiosita tu música, hijo. Me salió un nieto ahí medio raro. Ay, la que sí. Pero bueno, cuéntenos ahí en la caja de comentarios y si están en Spotify, pásense a nuestras redes a platicarnos si ustedes tuvieron algún tipo de comentario de este tipo, de eso que escuchas es el diablo. Pero bueno,
vámonos un poco con la historia porque hoy les voy a platicar de dónde viene esta frase icónica y que además también vemos mucho en la cultura popular, ¿no? Muchas veces es justo la señora o el señor ya de una edad avanzada que no entiende la música más nueva y como le suena muy extraña dice que es del diablo. Y no solo música, también parte también un poco del pánico satánico del que podremos hablar en algún momento en Histeria Colectiva Podcast, pero bueno, no estamos aquí tanto para eso. Les voy a platicar el lado musical de la frase. Entonces, esto es como los episodios de Meet and Greet. Vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Ubiquémonos en 1865, ¿ok? En específicamente América del Norte. Los colonizadores y distintos grupos de poder se habían encargado de traer a lo que hoy conocemos como Estados Unidos, un poco parte de Canadá y parte del norte de México también, alrededor de 15 millones de personas en calidad de esclavos desde el continente africano. ¿Qué? O sea, sabía que eran un chingo, pero 15 millones. Pero espera, hay más. Ese es solo el número de personas que llegó a Estados Unidos. Ajá. Se estima que entre 30 y 40 millones de personas empezaron el viaje en total. Pero ya haya sido por enfermedades, hambruna, sobre todo enfermedades, ¿no? Pero bueno, es un viaje en barco muy largo desde África hasta Estados Unidos. Entonces, pues en el trayecto marítimo perecieron muchas personas. Y lo que hacían los esclavistas era tirar los cadáveres al mar. Entonces, pero bueno, vamos a ubicar a esas 15 millones de personas que sí llegaron en calidad de esclavos a Estados Unidos, ¿no? Y ellos habitaron, no fueron como que 15 millones llegaron en un solo barco o en una serie de barcos, fue... Me queda claro, pero güey, hablar de 15 millones de personas que fueron tratadas como esclavos y que me digas que en realidad en total eran 40 millones a lo largo de este proceso de la historia espantoso, ¿qué pedo? Así es. Yo pensé en un chingo como, güey, no sé, 1 millón, 1,5 millones. Ajá. Y aún así es mucho, 1 millón. Y aún así es un chingo. Ajá, por eso se me decía mucho. Estos 15 millones fueron los que fueron llegando desde 1600 hasta 1865. En el año 1600. Latinoamérica me va a entender. Las personas que llegaron tenían permiso de reproducirse solo entre ellos y con un objeto comercial. ¿Qué clase de Jurassic Park es esto? Sí, güey, totalmente. O sea, sí. El único objetivo era, sí, reprodúcete, pero para que me hagas más esclavos. O sea, quiero un esquema autosustentable de esclavitud, ¿no? O sea, como Sergio Andrade. Es muy correcta, es muy atinado tu comentario. Y a quien le duela, Gloria Trevi también. Saludos y a hace Gloria, conciertos. por cierto. Pero bueno, el chiste es que así fue durante casi 300 años, ¿no? Y la esclavitud fue completamente legal, aprobada por el gobierno hasta el final de la Guerra Civil estadounidense en 1865. Perdón que te interrumpa por todas las interrupciones, pero estas cifras que me estás dando solo son del proceso de esclavitud en ahí se me fue. América. En las colonias británicas. Sí, correcto. O sea, no estoy tomando en cuenta Cuba, no estoy tomando en cuenta Latinoamérica, México, ni los que se iban a Europa, ¿no? A Inglaterra y todo eso. Entonces, esto nada más es Estados Unidos. No mames. Ajá. Sí. Entonces, después de 1865, cuando se acaba la Guerra Civil, la esclavitud, pues continúa mediante algunas lagunas legales y áreas grises que los esclavistas encontraron para hacer de la esclavitud algo legal. Entonces básicamente lo que hacían era agarrar al esclavo y decir, bueno, te voy a pagar porque pues te tengo que pagar, pero te voy a pagar nada, güey, te voy a seguir tratando igual. Entonces le daban lo mínimo de comida, lo mínimo de dinero que requería la ley y punto, ¿no? Entonces básicamente siguió siendo exactamente lo mismo. Veo por ahí sombras en las paredes, sombras que se abren camino en este podcast musical, pero demos un poco más de tiempo para que se incorpore por ahí cierto doctor, cierta persona con doctorado en lo oculto. Ya, entonces, manifiéstese, doctor. Ahí cuando escucho un hola, ya ahí lo introducimos. Pero bueno, el chiste es que estas personas ahí están viviendo, ahora viven de una manera legal la misma vida que habían vivido durante décadas, pero entendamos que ahora ya no son los originarios que llegaron de África directamente, sino sus nietos, sus bisnietos, sus descendientes. Llevamos casi 300 años en este proceso. Doctor, está por ahí, doctor. ¿Nos escucha? ¿Nos oye? ¿Nos siente? Hola. ¿Cómo se encuentra? Doctor.
Bien, bien. Eso es todo. Ahora tenemos ya a Histeria Colectiva completa en este episodio. Un poco extraño, pero así pasan a veces las cosas. Estamos dando un poco de contexto histórico acerca de dónde viene la música del diablo. Ya platicamos de los esclavos, de cómo se acabó la esclavitud y pasan estas personas a ser pues esclavos, pero con una paga muy bajita, ¿no? Entonces, el chiste es que después de esto, la adoctrinación que existe de los santos patronos, bueno, santos patronos es broma, de los esclavistas blancos y ahora patrones de estas personas, es completa. O sea, soy tu dueño en todos los sentidos, incluso el religioso. Entonces, deshazte de todas tus raíces, de todas tus creencias nativas, Claro. y tienes que empezar a abrazar el cristianismo, que es mi religión, porque si no, te mato, ¿no? O te vendo, porque yo quiero aquí a alguien que respete mis reglas y en lo que yo creo. Entonces también los convierten, digamos, a esta religión. Y ahora, hablando que son los descendientes de los que vinieron de África originalmente, pues estos ya nacieron y crecieron en esta religión totalmente. Y se les empieza a enseñar que el servicio es bueno. Y no hacer bien tu trabajo es muy malo. Tan malo que Dios lo puede castigar con el infierno. Entonces tienes que trabajar mucho. Sí, güey. Así de ojetes serán estos cuates. Entonces, el término correcto para estas personas ahora se conoce como aparceros. Que bueno, les repito, son estas personas negras que seguían trabajando en los plantillos de la misma manera, pero pues ahora con una paga miserable, ¿no? Y no solo en los plantíos, también trabajaban construcción, cuidado del hogar, tenían distintas tareas, pero el pago era la misma miseria. Y ahora con su fe en tanto el cielo como el infierno, tanto en el cielo como en la tierra, se les amenazaba, los hacían ir a misa a fuerzas, aunque no quisieran. También un poco, ya lo hemos platicado también en Histeria Colectiva, pero de ahí viene un poco el vudú, intentar esconder tu religión nativa dentro de la que me quieren poner a huevo, ¿no? Que es la cristiana o la católica en su defecto. Sí, entonces, este concepto de los dioses ocultos, ¿no? A ver, si somos ya los herederos de todos estos esclavos y somos en teoría libres, pero no lo somos. Digo, voy a hacer un breve paréntesis en cuanto a México, por eso te preguntaba como de estas cifras de dónde venían. En muchos sentidos, durante el porfiriato, que Porfirio Díaz hizo su mejor esfuerzo por modernizar este país a base de sudor, lágrimas y sangre de los campesinos, que básicamente eran esclavos. ¿Por qué? Porque en las haciendas existían las tiendas de raya, que básicamente su modelo de negocio era endeudar a los campesinos para que nunca pudieran salir de allí. Todo lo debían al patrón, todo lo debían al hacendado, y hasta que saldaran su deuda, no iban a salir de allí. Entonces, bueno, volviendo a la parte que estabas contando, pues mucho de esto seguía sucediendo en los campos del sur de Estados Unidos, ¿no? O sea, en los campos de algodón. En papel eran personas libres, pero en la práctica el modelo capitalista, esclavista, pues seguía funcionando, ¿no? Entonces, el ocultar detrás de las danzas, de los cantos, la capoeira también en el sur de América, en muchos sentidos surgió como un baile de combate, porque pues entrenaban de esa manera para poder defenderse, pero sin que pareciera que estaban entrenando artes marciales. Entonces, en México sobre todo a mí me gusta mucho este sincretismo, que desafortunadamente se da por el ocultarse, pues todos los santos que representan o que se mimetizan con los dioses antiguos, ¿no? Cuando hablábamos justo en Histeria Colectiva del vudú con Cuthberto, pues todas estas deidades que vienen de la costa de África. Y se mimetizan con los santos, ¿no? Entonces, a partir de eso hay una práctica bien densa, no necesariamente maligna, en el sentido como lo entiende el lo cristiano, solo distinta y pues con deidades muy fuertes, doctor. Pues es no conocer, o sea, yo creo que mucho tiene que ver el tratar con lo desconocido. Es esa otredad. ¡Palabras grandes! Pero llámalo así, o sea, miedo, o sea, realmente yo creo que mucho de lo que forjó a Estados Unidos siempre fue el miedo al otro, ¿no? Sí. Hay un documental muy simpático, bueno, a ver, comencemos. Hay un documental de Michael Moore que se llama Bowling for Columbine, que habla precisamente de la masacre en la ciudad de Columbine, pero dentro del documental hace un pequeño segmento animado por los mismos animadores de South Park que se llama La historia de Estados Unidos contada por una bala, y está muy simpático. Búsquenlo, debe estar en YouTube y es un segmento de 5 minutos, pero el resumen es, los blancos siempre tuvieron miedo de los otros. Entonces, ¿qué era lo que los hacían diferentes? Las armas. Entonces, primero fueron los indígenas americanos. Yo tengo las pistolas, ustedes no, indios
patarrajadas, perdón, suena tremendamente racista, pero yo tengo las balas, ¿no? Luego llegaron los negros y pues con los negros fue, pues yo tengo las balas de pinche negro, o sea, yo te mato si te me enfrentas, ¿no? Uh-huh. Pero conforme ha crecido la situación y cada vez las situaciones de igualdad son más grandes, pues ahora los negros también tienen balas, ¿no? Entonces el punto es que siempre sigue en escalamiento esto, ¿no? Entonces el blanco siempre está en una situación de miedo contra la revuelta, ¿no? Miedo contra que se levanten. Uh-huh. Porque pues aunque parezca que no, siempre son más, ¿no? O sea, nos vamos a números, lo más probable es que por cada blanco mínimo había unos 10, 20 negros, ¿no? Entonces sí había un nivel de inseguridad y de miedo de un día estos se van a levantar y nos van a matar a todos. Sí. Entonces cualquier cosa que semejara algo diferente, algo de identidad, era despreciado, pero también era sometido. O sea, los dejo que hagan sus pinches bailes locos allá afuera, pero en el momento en el que veo que ya se están organizando demasiado, llego con mi caballo, con mi rifle arriba y comienzo a tirar balazos. Sí. Justo estaba viendo un video que decía como, yo tengo la prueba irrefutable de que los fantasmas no pueden hacernos daño, porque si así fuera la población caucásica sería mucho menor a la que salía de hoy. Pues igual les toma más tiempo. Puede ser que estén juntando su power, ¿no? Igual y les toma 700,000 años, pero eventualmente los van a matar a todos. Sí, puede ser. Exacto. Pues sí, entonces este es un poquito el contexto y les platico toda esta historia que no tenía que ver con música, ahora sí, para llegar a la parte musical, porque lo platicamos un poquito en el episodio de Robert Johnson de Meet and Greet, el episodio número 13. Pero imagínense esta semana para estas personas. El hombre se levanta de lunes a viernes, de cuando sale el sol, poquito antes, y acaba de trabajar cuando ya se metió el sol o mucho después. Y llega a una casa con a lo mejor una esposa, a lo mejor con un hijo, y al día siguiente lo que sigue, lo mismo. Hasta que llega el sábado, que también hay que trabajar, pero a mediodía tal vez. Y al final del día se va a estos juke joints. No hay una traducción literal al español, pero pues yo les digo cantinas, que son antros, exacto, puede ser, que son 4 pedazos de metal por paredes, con un techo también de metal, que pues no, tampoco te tapa tanto de la lluvia. Y adentro se servía el famoso bourbon de maíz o moonshine, que era pues un licor fabricado de maíz y completamente también ilegal, me parece. Suena a un alambique casero totalmente. Sí, ese que quema rico. Ese que arde. Ese que te raspa. Que amarra. Y aquí suena como que Erin ha tenido experiencias con licores caseros. Fuertes. Yo solo voy a decir esto. Erin es la bruja de las aguas locas. O sea, interprétenlo como quieran. La alquimista del Tonayan. Sí. Claro. Y mira, yo por eso estoy calladita, nada más los estoy escuchando así de... Oye, podríamos hacer uno para la celebración de Halloween de Histeria Colectiva, pero... Yo me voy a enojar mucho si no hacemos uno. Solo voy a decir eso. Aguas, porque luego uno bebe de esos y acaba en el bosque de Chapultepec desnudo y faltan tigres en la jaula, o sea... Wow. ¿Por qué huelo a gato? No hablo por experiencia personal, ¿eh? Ok. Gracias por aclarar. Entonces, estos cuates se juntan ahí con su compa, a lo mejor de la otra plantación o de la misma, pero pues ahí se reunían a platicar sus penas, a beber este moonshine y a escuchar una música que llevaba varios años construyéndose. Nadie sabe realmente en qué estado particular empezó, solo sabemos que fue en el sur del país, de Estados Unidos. Nadie sabe quién le puso las primeras letras, pero sabemos que hablaban de lamento y de venganza, porque fue en estas plantaciones y con esta gente maravillosa que nació lo que hoy conocemos como el blues. Adelante. Señor, ¿cómo calificaría la de 16 toneladas de carbón saqué? Que es una canción bien triste de esclavos y de dolor. ¿Es blues? Sí. Bueno, según yo sí. Yo también digo que sí, sobre todo por el contexto histórico, califica en la misma carpeta, digamos, y a lo mejor podrán meterse los músicos de estudio que te digan, no, es que no tiene el elemento musical necesario para... A ver, güey,
El blues no nace como es que esto no es blues, güey. Nace como una manera que tienen estas personas de desahogar su ira, su frustración y años y siglos de esclavitud y de represión. Entonces, yo sí la calificaría como un buen blues. Aunque no tenga el y ritmo, musicalmente creo que sí cuenta, digo, ahorita no me acuerdo bien, pero el asunto con el blues es que tiene una nota que es la nota blue, que es un semitono que normalmente en una escala pentatónica no traes. En el blues se mete. Y, bueno, más bien así, es el ¿no? que le da el sonido. Es el que le da el sonido característico, ¿no? Entonces, según yo, 16 Tones sí cumple con eso. Habrá que revisarla, pero. Y si no, me vale madre, sí, para mí sí es blues. Sí, no, es que sí es un lamento de tristeza de una persona que desde niño está trabajando, que se vuelve ahora sí que un roble de hombre, pero que no hace más que trabajar para el patrón. O sea, literalmente todo lo que gana es para pagar la deuda. Sí. Y que incluso muerto va a trabajar. O sea, dice, voy a llegar al nivel en el que probablemente también le deba al patrón mi alma. Exacto. Y también como dato curioso, si escuchan una rola de blues donde habla de que su novia lo dejó, Baby You Left Me, Baby You Went Away, te llevaste mi alma, te llevaste mi corazón, no está hablando de la novia o de la esposa o la pareja, era una manera de esconder el reclamo contra el patrón. Entonces, baby, patrón, te llevaste mi alma, te llevaste mi corazón, te estás llevando todo de mí y me estás dejando aquí a morir. Entonces, como fun fact, bueno, más bien como creepy fact, no sé, como sad fact. No sé por qué lo hice, perdón, pero si yo lo sé ahora, ustedes lo tienen que saber, sufran conmigo. Todos los que han dedicado esa canción así de... Ups. La novia ya voy a salir corriendo de aquí. Ya no quiero. Entonces, ¿una cama de rosas de Bon Jovi es también una relación enferma con la empresa? Ya que pones a Bon Jovi, alguien que dice It's My Life y se rebela contra el sistema a sus 30 años, podría ser. Podría ser, sí. A veces los músicos hacen eso también, ¿no? Hoy en día incluso que mandan mensajes por ahí escondidos. Pero bueno, eso fue el blues. Ahora, se van el sábado, escuchan estas rolitas con su shot, se ponen hasta la madre, regresan a casa hasta la madre y el día siguiente es domingo. Y el domingo se va a misa. Entonces la esposa te despierta, todo crudo, te lleva a misa. ¿Y qué pasa en la misa? Pues el padrecito empieza a pedir su mochada. Hiciste 3 centavos, me toca uno, bro. Me toca uno. Homero, hay que ir a misa. No, yo no quiero. Así, ¿no? Así, tal cual. Claro. Pero llega la hora del diezmo y el vato se gastó toda la lana en el juke joint la noche anterior, güey. Ups. A todos nos ha pasado. A ver, no juzguemos la paja en el ojo ajeno. Entonces, pues no hay lana. ¿Y quién empieza a notar esto? Que ya no hay lana. Pues el padrecito. Y que siendo un hombre de negocios, porque esos son, ¿qué harías tú aprovechándote de tus armas para hacer que estas personas ya no gasten su dinero en los bares de mala muerte? Pues claro. Acudo a mi viejo socio. Mi viejo socio, el diablo. Y entonces empiezan, a las señoras, porque entonces las señoras es como de, es que ya me dijo el padre. Ya me dijo, eso que tú escuchas es la música de Satanás. Es lo que escucha, es su música. Y cuando la escuchas estás cometiendo un pecado. Que no importe que se casaron después de conocerse en un juke point hace 20 años. O sea, eso es irrelevante. Es que yo ahí te conocí. Ese no es el tema, Luis Eduardo. A ver, no me cambies el tema de conversación. No me des la vuelta. De dar confirmación de que ese lugar está malo porque se escucha eso. Lo siento, no volvemos. Aunque a ella también le gustan las rolas, ¿no? O sea, te puede gustar la música, pero como ya te dijo el padre Tomás que eso no se debe hacer. Es el gran poder de los condenados sacerdotes. Si, güey, tú ni vives ahí, tú ni das gasto, cabrón. O sea, a ver, ¿qué esa no es tu familia. Esa no es tu familia, Dui. Entonces, pues bueno, empiezan ya con esta famosa frasecita, condenan el blues completamente, hasta años después, que bueno, la música también se vuelve popular en todos los sentidos, los blancos comienzan a tener su música también, su música pop, de orquesta y tal, aunque muchos de los músicos de esas orquestas, de Count Basie, de Frank Sinatra, de Bing Crosby, oh sí,
Todos sus músicos en todas sus orquestas son negros. Ellos están haciendo la música. El blanco canta y canta muy bonito, sí, pero son personas negras en esas orquestas, ¿no? Y todo esto sigue un rumbo normal, las personas no se quejan porque es música familiar que habla del amor y son baladas y a lo mejor de aquellos que se fueron a las guerras mundiales, se les extraña hasta que llega una persona con las patillas más o menos hasta acá donde me llega a mí el audífono, que se movía muy sexy, esas caderas se movían más que las de Shakira, me atrevo a decir. Llega un tal Elvis Presley. Y nos introduce en una, ya hablaremos de él, pero en una mezcla de blues con rhythm and blues, que fue uno de los géneros que evoluciona directamente del blues, con cuartetos de barbería, combinando música blanca y negra, sale con esta nueva cosa extraña que se llama el rock and roll, o el no, Hillybilly es un insulto, ¿no? El rockabilly. 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 El rockabilly. Sale con el rockabilly. El rockabilly. Y pues, ¿qué creen, chamacos y chamacas? Les cuento que esto también fue calificado como la música de El Maligno. Solo el cuernudo prendía su bañera con su patito negro y ponía la música de Elvis Presley. Bueno, Elvis también fue por cómo se movía, ¿no? O sea, le decían Elvis Pelvis, esta es de mi papá. Pueden citarme. Y citamos al papá del doctor. No, es un apodo oficial. Sí. Porque movía la cadera de un modo que no era decente. Así, frase de predicador. O sea, bueno, también la gente blanca jamás descubrió en su historia que se podía mover las caderas. Ahí están las pinches danzas celtas. O sea, no mamen. Cualquier cosa que se moviera más de 30 grados ya era del diablo, seguro. Pero sí. este blanco sí lo pudo hacer, güey. Y esa fue la gran disrupción. O sea, si hubiera sido negro, a lo mejor nada más lo hubieran tachado de malo, maligno y ningún blanco lo hubiera escuchado porque es negro, ¿no? Pero era un hombre blanco que se movía así de una manera completamente sexual para lo que la gente estaba acostumbrada en ese tiempo. Y a lo mejor ahorita podemos escuchar una de sus primeras canciones y dices, pues está cura, está bonita, como para una película, ¿no? Pero en ese momento escuchar Baby, Baby, Shake the Booty, Baby, Baby, de un hombre blanco moviéndose como se movía, era muy disruptivo. Y entonces igual el mismo padrecito o el nieto de ese padrecito, porque tuvo hijos a escondidas. Sí, cierto. No lo dudo, güey. Sí. Es broma, pero... Es más, en Estados Unidos... En Estados Unidos, de acuerdo a la rama que son protestantes, ¿no? Creo, protestantes luteranos. ¿Qué chingados? Bueno, pero los sacerdotes se pueden casar y tener familia. Sí. Es otro cuento, pero bueno. Sí. Entonces, Tomasito Junior dice, no, ¿sabes qué? Eso también está mal. ¿Por qué? Pues porque no me gusta, se mueve muy sexualmente. Eso incita al sexo, ese baile que hace. Pero es un boom completo en la generación de los 50, güey. Porque toda esa gente empieza a escuchar y dice, güey, me encanta y lo quiero bailar y lo quiero cantar y lo quiero en las estaciones de radio 24/7. Guacala, qué rico, sí. Exacto, güey, es el guacala, qué rico. Y entonces esa música del diablo es completamente popular y al mismo tiempo completamente satanizada, literalmente, por todas las señoras, al grado de que llega al Congreso, güey. Lo empujan tanto que llegó a haber un esfuerzo en el Congreso de censurar el rock and roll. Esto fue de una Karen, te lo aseguro que sí, ¿No fue de la esposa de Ronald Reagan o esto fue con Quiet Riot? Fue muy posterior, ¿verdad? No, esto ya fue mucho después. De Ronald Reagan sigue siendo una Karen. No, sí, totalmente. Por eso no me acordaba bien si era otro episodio negro en la historia de la música. Ajá. Fue hasta Nixon que esta música... Nixon realmente era... Bueno, ya sé que, o sea, lo que sea, no vamos a politizar el contenido, pero Nixon tuvo en la Casa Blanca a Elvis, a Johnny Cash, a Willie Nelson. Ese güey era muy súper fan de los chicos malos. Entonces fue hasta él que presidencialmente se aprobó. Era tan fan de los chicos malos que él era un chico malo, güey. Sí, es que güey, uno es fan de lo que representa. Era el líder del sindicato, carnal. Entonces, pues bueno, obviamente sí llega a censurarse, sí llegan a tener una pausa en todas las radioestaciones de rock and roll, pero al poco tiempo se dicen, no, esto no es negocio y nos puede más el dinero, así que va para atrás. Y Y es muy interesante porque todas estas bandas norteamericanas de rockabilly, de rock and roll, tuvieron su copia exacta, su calca en México en esa época. Y era de hecho la música de los niños bien. O sea, los Camisas Negras, los Teen Tops, cantidad de bandas.
Y las canciones eran eso, eran calcas, las bandas eran calcas de eso. Y se me hace muy chistoso que en Estados Unidos fuera el ala conservadora quien quería prohibirlo, y acá era el ala conservadora la que lo promovía. Es que es importado, güey, y no, pero a es que nosotros además, nos alcanza. acá estábamos combatiendo, en México particularmente, la nueva ola de metal británico de 1970. Entonces era o los Tin Tops y los Camisas Negras o Black Sabbath. Entonces dijeron, güey, no, mejor el rockabilly al heavy metal. También, pero es que luego viene, ya voy justo a eso. Entonces, bueno, se acaba la época de Elvis relativamente muy rápido. Fueron un periodo no más de 10 años en el que el rockabilly es completamente popular porque llega la invasión británica también a Estados Unidos. Llegan los Beatles, los Rolling Stone y todos estos cuates. Y del lado americano, del lado local, también tenemos a los Bob Dylan, que, abarcó todo lo que había que abarcarse. Y ellos ya son tan fuertes, ya son tan grandes, ya son tan magnánimos en las masas que ya no les afecta es que es del diablo, ¿sabes? O sea, ya no es como de qué miedo me censuran. No, ya no hay cómo detener eso. Mano, eran blancos. Eran blancos. Exactamente. Eran blancos, o sea, la diferencia es que eran blancos y británicos algunos, o sea, ya se les salió de control. Negros y sureños ya los hubieran linchado al Ku Klux Klan, o sea. Sí, exacto. Pero luego eso mismo que empezó Elvis y que fue mutando y haciendo hijitos mutantes pequeños y distintas ramas, acaba siendo lo que dijo Fer, el metal, el rock pesado. Ya no es este rock amable, baby, baby, shake your booty. Ya es un... Y ni siquiera, porque estamos hablando de 1970. Sí. Ajá, a ver, 2 pasitos atrás. I will go full academics on this. En 1970, lo que nace y lo que le da su nombre al heavy metal es Black Sabbath. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacen con sus riffs, y va muy ad hoc al tema de hoy, que es la música del diablo, es que generan otras armonías que normalmente no son, más bien que no son comunes. Y es un tritono que se usaba desde la Edad Media, que se le conocía como el tritono del diablo, que también era un semitono ahí haciendo de las suyas, y que le da una armonía totalmente diferente a las escalas. Y en contraposición, pues la armonía que no era este tritono era lo que se utilizaba en los coros y en los cantos gregorianos. Por lo tanto, era la música de Dios. Uh-huh. Cualquier contraposición, y en este caso si era una oposición, era la música del diablo. Esto lo pueden escuchar muy bien, ese riff, en Black Sabbath, del disco Black Sabbath. ¿Producido por Black Sabbath? Sí. Entonces, ahí se puede escuchar como el nacimiento del heavy metal y del doom metal y del stoner metal. O sea, ese sonido pesado como cobija de tigre San Marcos mojada, lo dio Black Sabbath. Y no era precisamente esto. Si tú escuchas las rolas de Sabbath, incluso son fresas en sus letras. Son como de canciones de amor o algunas canciones de resistencia. La música sí es pesada, pero tú estás pensando en death metal y eso no se da hasta 1980, 1990. Poquito después. Lo traje como ejemplo, pero sí, a lo que iba es este rock muta y se va apesadando. Empieza a comer mucho McDonald's y se va haciendo cada vez más pesadito, ¿no? Sí, aguántame eso. O sea, ahorita llegamos al corte, pero sí. No, a mí digo, ya hablando en lo personal, digo, Black Sabbath da miedo. Sí. Pero ¿saben aquí? A mí sí, yo quien decía, es que eso es del diablo, y sí me asustaban. No se rían, o sea, de niño me daba miedo Kiss. Ay, pero entiendo por qué. Y creo que a mí también. Es muy extraño, güey. Ya está tan arraigado en la cultura pop que a lo mejor es como, pues sí, los de Kiss, ¿no? Pero, güey, sí, al menos cuando a lo mejor iban empezando un poquito después, hasta recientemente, es una imagen muy bizarra. Eran raros, era como Kabuki diabólico, o sea. Y digo, ya les oyes la letra, entiendes lo que están cantando y dices, güey, más fresas no se podrían, o sea, vaya, ni Mecano es más satánico, o sea, en serio. Mecánico está mecánico. Pinche autocorrector. Es satánico. Fue el autocorrector. Güey, pero si se juntaron las dos, satánico y mecano, no mames, mecánico, vale. Si tuviéramos más fans ya harían memes de esto. Hagan memes de esto quienes nos oigan. Y por ejemplo, Black Sabbath en los 70 iban a venir a tocar a México, a San Luis Potosí, al estado más mocho de ese momento. Pero ¿qué pasó, doctor? Pues las mamás se juntaron y dijeron, ¿alguien ha pensado en los niños?
¿Es en serio, güey? Es en O sea, un serio, grupo güey. de jefitas dijo, Nel. No mames, el primer concierto importante de rock, ni siquiera heavy metal, se me fue en Querétaro, este güey que es ¿El Tri? súper fresón, no, se me fue. Querétaro. Mi memoria. Anciano le grita nube. No, pues tengo las canciones en la cabeza, o sea, lo peor es que estoy oyéndolo cantar. Rod De Stewart. Police. Rod Stewart. Rod Stewart, el rey del glam. O sea, estamos hablando de güeyes de mallas ajustadas y cabello Brillosito. de salón de belleza, o sea. De Farrah Fawcett, por favor. Pero hasta entonces, o sea, te estoy hablando ya delante de los 90s, o sea, Sí. antes a México no tocaban su suelo pristino ningún grupo satánico de adoradores del diablo, Belcebú o Satanás. Y del rímel. Entonces, a ver, sí. Entonces el rock evoluciona al grado que llegamos a los 70s con Black Sabbath. Pasa lo que nos platica Fer. Y entonces ahí se agarran un chingo de bandas, güey. Y dice, eso está bien chido. Y si lo exploramos. Oh, sí. Y empieza del mismo metal, del mismo rock pesado más bien, empiezan a abrirse más ramitas que acaban siendo el metal pesado, el metal satánico. Ya eso ya les valió madre. Dijeron, no, sí, güey, nosotros sí somos. ¿Dónde están esas doñitas para que nos satanicen así oficial? Para que nos banen, nos den Banamex. No, y lo dirás en broma. Había un programa de MTV que se llamaba TV de mucho pelo en español, 4TV en inglés, y eran unos pinches mopeds que eran metaleros. Y estaba Fat Eddie, que era un güey gordo, metalero. Sí. Y hay un clip muy chingón de los tipos del metal según Fat Eddie y justo habla de todo esto en 3 minutos. Hay que ponerlo en las notas, está muy cagado. Pero sí, de hecho Black Sabbath es lo que dicen. Según yo esto no está verificado, pero Ozzy Osbourne fue como, güey, ¿cómo podemos tener éxito? Y estaba el estreno del Exorcista. Y la gente salía madreadísima, putadísima, o sea, espantadísima. Güey. Las salas se están llenando para que la gente se sienta mal. Pagan por esto. Pagan porque los asusten. Güey, hay que hacer música que los espante. Exacto. Y así permeó el heavy metal. Y fue un éxito, güey. Un hitazo, güey. Sí. Oh, sí. Y también fue por estas épocas que renace, bueno, más bien nace el pánico satánico, ¿no? Que ya se conoce así el fenómeno. Pues, sí. Del todo lo que sea satánico y del diablo no lo pueden tocar mis hijos. Que abarca desde el Dungeons and Dragons y las camisas que tienen Pokémon, una figurita güey. extraña. Hasta Pokémon, exacto. Entonces todo eso es malo. Porque me dijo Tomás Jr. por 1000 que es malo. El padre dice que es malo. Entonces. Sí, pues, que la rolita que te ponen en el antro de las ketchup también es satánico. Exacto. Oye. Y si la escuchas al revés, es un mensaje satánico para controlar a los niños. Oye, es que Diego es... El acerejé es satánico. Diego se escribe con D, igual que Diablo. ¿Y qué significa caballeros al servicio del Satán? Oigan, ustedes no estuvieron en la escuela marista, ¿verdad? O sea, a mí me hicieron chutarme el maldito documental. No seas mamón, en serio. No manches. Documental. Hay un documental dedicado a explicar por qué son. Ahora tenemos que ver ese Había documental. un curita mamón que andaba recorriendo no, en serio, andaba recorriendo Que México no se rían. contándote la verdad detrás del heavy metal y del rock. Guau. Todo servía al señor Satanás. Quiero conocer a ese señor. Pero de lejos. De lejos. Creo que esté ardiendo en el infierno. Más le vale. Y salen estas bandas. De hecho, creo que Leyendas Legendarias tiene un ejemplo de una banda que sí se puso bien hardcore, ¿no? Hubo hasta ahí un muerto. No me acuerdo el nombre. Eso es el del metal, pero antes de ellos, yo quisiera hacer un pequeño paréntesis cuando andábamos en los 70s con el heavy metal todavía leve. Hay una banda que se llama Coven, así como Coven de brujas. Ajá. Los cabrones a mitad del acetato, porque no es cuento, yo lo he oído, tienen un juramento de lealtad a Satanás. Así de misa satánica. O sea, juras que Satán es tu amo. Sí, la jura. Juras que Satán es tu maestro. Sí, la jura. Entonces, hey, Satán atrás. O sea, güey, Coven es la neta. O sea, es un metal onda bien inspirado en Black Sabbath, pero bien pinche oscuro. O sea, donde Black Sabbath decía, ay, como que eso sí ya me da miedito decirlo. Estos güeyes así tiraban la rola dura, así.
dicen, quítate que ahí te voy, ojete. Tú estás hablando de el episodio de los Amos del Caos de Leyendas, donde hablan de todos estos pendejos. Sí, del Doom. Microbot. En Noruega, ¿no? Ajá. Sí. ¿Noruega? Sí, esos cabrones estarían pinches locos, los suecos, Sí. Bueno, quemando iglesias y... O sea, eso ya es un tema hasta de seguridad, ¿no? De, se mató, el vocalista se dio un escopetazo en la boca, o sea, se metió la escopeta, se reventó. Spoiler. Entran a buscarlo sus compañeros, se encuentran el tipo así contra la pared y todos los sesos pegados en la pared. Y eso salió en una portada de un disco, además. Sí, se hacen un caldo de los sesos del güey pegados en la pared. Según yo, solo como que lamieron el cerebro, la leyenda es que se hicieron sopa de sesos, pero bueno. Se hicieron sopa. Y uno conservó el cráneo, ¿no? O algo así, o un pedazo, algo así. Acabaron en la cárcel uno de ellos, o sea. Sí, creo que Varg Vikernes fue el que, o Euronymous, no me acuerdo, fue el que conservó un pedazo de cráneo. Y de hecho, cuando reclutaba gente, fue Euronymous. Reclutaba gente para la banda, les daba un cachito de cráneo. El cabrón. No, güey. No sean... O sea, si tuviera 5 manos, serían 5 thumbs up. O sea, güey, ese es el mejor drive de reclutamiento de la historia. O sea, el cráneo de mi te compa. puede dar un pedazo de cráneo, o sea, no chingues. La banda, ya me acuerdo, la banda se llamaba Mayhem. Ya. Y Varg sigue libre. Y totalmente el arroba es de mamador, güey. Por andar mamando hicieron cada estupidez. Por mamar. Porque además esos güeyes justo decían, es que el trash, el heavy metal y todo esto ya no es metal, ya no son puros a su idea. Entonces estos cabrones dijeron, ¿cómo podemos ser más puros al metal? Hay que hacer lo que dicen las canciones. Hay que quemar iglesias, hay que matar gente. Hay que sacrificar vírgenes. No, si les da chance lo hacían los cabrones, ¿eh? Sí, no, claro. Entonces, ahí sí dices, carnal, es que también, o sea, una cosa es ser disruptivo contra el sistema y la otra es estar pendejo, ¿no? Pero sí, eso con el death metal. Una tenue ¿Y empieza el death línea. metal? ¿Una qué? ¿Mande? Una muy tenue línea entre la estupidez y la brillantez. Es correcto, es Siempre, correcto. doctor. Y entonces empiezan estas bandas de metal también a autoproclamarse satánicas, pero no en el sentido de, ay, sí, adoramos al diablo y les ponemos un culto y sacrificamos una gallina. No, sino simplemente es... Pues sí, bro, sí, así es. Y más bien, yo lo veo personalmente así como ya no me vas a reprimir, ya tu religión ya no me va a reprimir. Y la perra seguía y seguía. Y bueno, nacen estas, ¿no? Y por otro lado, la música evoluciona, ya lo hablamos en el episodio de el rock está muerto, pero el rock deja de ser el género rey, el género popular, el que todo el mundo quiere escuchar, de tantas mutaciones y tantos géneros que fueron populares. Al final de los 90 eso cae en declive y empieza la música pop a nacer y pues la música pop es completamente fresa, güey. Se habla de otra cosa totalmente. Eso es del diablo. Perdón, pero es más satánico, Britney, que los de Mayhem. O sea. Me respetas a la Britney, doctor. Me respeta a la Britney. No está faltando el respeto, solo está diciendo que es más satánica que Mayhem. O sea, a mí me interesa, doctor. ¿Qué? ¿Por? Crazy Britney, baby, one more time, o sea. No, o sea. Está inspirada en Crowley, perfectamente claro. Totalmente. O sea, parece broma, pero en serio, o sea, yo le tengo más miedo a Chicago que a Ozzy Osbourne. No mames. Pero aparte me encanta. No se rían, a ver, esto es en serio. El mismo Ozzy lo dice. No mames. Hay una película que se llama Little Nicky con Adam Sandler, que es el hijo del diablo. Claro, sí. Y sale Ozzy, ¿no? Sale Ozzy es un ángel. Y Little Nicky le dice, güey, yo pensé que tú eras el diablo. Black Sabbath es satánico. Satánico Chicago. Los Carpenters, güey. No mames, ¿sabes su historia? ¿Has escuchado a ABBA? ¿Alguna vez has identificado el registro de los Bee Gees? A ver, la historia de los Carpenters, según el doctor. No chingues, es una historia de abuso de drogas y de consumo y de sexo loco como solo se pudo en los 70s. Pero todos en los 70s eran así, güey. Pero es una tragedia, o sea, es un avión cayendo en llamas, o sea, esa es la historia de los Carpenters. ¿Se te acuerdas del avión de Buddy Holly y de Richie Valens? Se queda pendejo, caía todavía más en llamas, más fuerte, güey. No. O sea, y de nuevo, las drogas eran producto del diablo, pero el punto está que si consideras la industria de la droga
de la prostitución y del abuso sexual como parte del diablo, perdóname, pero el pop es 1000 veces más satánico que un grupito de ingleses tratando de tocar música ruda. No, bueno, a ver, ya si nos vamos a eso, lo decíamos cuando hablábamos de Hotel California, ¿no? Que los propios Eagles declaraban, nuestra canción, o sea, utiliza como metáfora el diablo y un hotel maldito para hablar de la chingada industria de la música y de Hollywood, de cómo te consume como artista, que es justo lo que está diciendo el doctor. Ahora, creo que ha sido como muy claro a lo largo del programa, el pedo del diablo es todo lo que sea contrario a. Y en ese sentido, sí, es música del diablo. Si tomamos la figura de Satán como el contrincante ante lo establecido y de la rebeldía ante este dios esquizofrénico y opresor, pues sí, claro que es música del diablo, por supuesto. Exacto. Sí. Y ya para ir cerrando, lo que tenemos el día de hoy que es actualmente la música del diablo, llamada el reggaetón. No mames, esa sí es del diablo. Ya ven. Que no es más y ahora el de a mí me caga el reggaetón y me lo menciones, qué mierda de música. Ok, está bien, respeto tu opinión. Tu opinión equivocada. Respeto tu opinión. Pero no es más ni menos de lo que Elvis fue en su época, güey. Sí, podremos argumentar musicalmente, las letras, lo que quieras, pero el fenómeno como tal es exactamente el mismo. Un güey moviéndose de una manera sexy, o sea, movimientos que apelan sensual, a lo sexual, con un buen ritmo que puedes bailar todos los fines de semana de tu perra vida, güey. Pero ve además... Exactamente lo mismo. Ve además que hipócritas, porque además dicen como de que esa música es del diablo y todo, y dices, justo lo que decías, tiene buen ritmo. ¿Alguna vez has escuchado el reggaetón cristiano? Ay, Dios. Eso sí es del diablo. Yo me voy. Eso sí ya me fui. Tengo miedo, Candy. Escupo 3 veces y hago un círculo de sal. Te protejo a ti para que dejes de hacerte daño, reggaetón. Ya eso sí es del diablo. Literal, hay un mono que estuvo dando conciertos en Cancún por ahí de junio del año pasado y canta reggaetón y dije, ¿qué onda? Y el tipo es así que dice, Dios está con nosotros. Y yo, ¿qué? O sea, neta, te lo juro, existe el Dios, el reggaetón. El Dios del reggaetón. El Dios del reggaetón. Y también existe. Bueno, ya si nos vamos a eso, luego los cantantes encuentran a Jesús, que ha pasado en más de un momento, ¿no? Ajá. El caso más simpático, que vámonos a ese, porque realmente Yuri da pena. Huevos. Había un cantante de rap que se llamaba MC Hammer. You Can Touch This. Perdió todo lo que tenía por las drogas, el sexo y el alcohol. Y llegó al fondo. Sí. Y entonces se volvió predicador de iglesia, pero predicador de iglesia gospel. Entonces búsquelo, por ahí anda en el YouTube. El tipo bailando sus pasos de rap con túnica y toga así de cura. Mientras el coro atrás está con el gospel y él así cantando bien chido. O sea, y él te cuenta su historia trágica del sexo, drogas y alcohol. ¿Sabes quién podría ser un gran biopic de eso? Chris Martin. Sí lo veo en toga bailando y rapeando. Y Will Smith atrás haciéndole segunda. Un cameo de Eddie Murphy, güey. Como el predicador sexoso de Un Príncipe en Nueva York, y entonces ya son 2 universos. O sea, es un universo expandido, güey. Sí, yo quisiera añadir, porque digo, fue un gran favorito de mis 90s. Había un cantante que se llamaba Glenn Danzig. Glenn Danzig canta un rock satánico, pero Danzig en ritmos de Elvis. Órale, qué cool. Es chido, ¿no? Y el tipo dice, Elvis es mi inspiración, Elvis es el rey, Elvis en los primeros álbumes, no me mencionen después de la guerra. Elvis en los primeros años tenía el ritmo, tenía todo, y entonces son puras canciones de, por ejemplo, Yo soy un demonio, La marca de Caín, Ella monta, y no una moto. Nada más le faltó decir, Babylon monta una moto. Sí. Wow. Sí, tiene unas muy bonitas. O sea, la verdad, personalmente, el tipo es de mis fans. Les recomiendo mucho el primer álbum de Glenn Danzig. El segundo está interesante, a mí me gusta mucho, se llama Lucifuga. Y en el tercero todavía se divierte, es Cómo los dioses matan. Ya en el cuarto le tuvo envidia a Trent Reznor y se metió en el electrónico y no está tan chido. Ok. Y a partir de ahí descubrió que él podía hacer sus propios discos sin orquesta. Ok. Con resultados esperados. Es lo que se imaginan. Sí, o sea, se sintió Trent Reznor el cabrón. Pero aparte de eso, los primeros álbumes son muy,
Muy bueno, se lo recomiendo ampliamente. En Spotify, chequen Danzig, el primer álbum que se llama Twist of Cain, está muy padre. El segundo, Lucifuga. El tercero, Cómo los dioses matan, ya está más pesadón, pero está chido. Y el cuarto, que solo se llama 4. ¿Sabes? Original, ¿no? Pues con ese rockabilly satánico nos podemos empezar a despedir. Esto fue un poquito de la historia de la música del diablo para Halloween, porque es la época más halloweenesca del año, porque va a ser Halloween. El año, pues sí. Ayuno al año, güey. Mis amigos, Fernando, tus redes macabrosas. A mí me pueden encontrar como @mantrasaya, eso es con I al final, en Twitter, en Instagram, en Facebook, como facebook.com/mantrasaya. Y únanse a las voces de mi cabeza, se pone chido el batidero, ahí hablamos de mucho más horror, mucho más diablo. Y y pues ya saben, también sigan Histeria Colectiva Podcast en todas sus redes, el hermano friki de Meet and Greet, como Histeria Colectiva Podcast y Podcast Histeria. Entonces, dense grasa. En Silla. A mí me pueden encontrar en Instagram como Erin de Camacho. Y si quieres ver mi ranting ahorita contra Zendaya, me puedes seguir en Twitter como Erin Camse. ¿Zendaya es diferente de Zendaya? Zendaya. Me siento tan agradecido de la vida de no saber quién es. Y eso que vio Duna hace no mucho. Está bien. Ok. Doctor, sus redes. Pueden encontrar en Twitter como Chuntaro Melquisedec, eso es @chuntarume. Dense una vuelta para el viejo agrio gritándole a las nubes y diciendo por qué el rock de los 80s era el chido y ahorita el reggaetón es del diablo. ¿Y por qué Chicago es música del diablo? Porque Chicago. A mí me encuentran como @tiranosauriorix en Twitter, Instagram y TikTok. Y a este podcast lo encuentran como @emigreetpodcast en todas las redes sociales. Ahí estaremos compartiendo tráiler, portada, notas, videos, recomendación semanal de la cual se encarga la señorita Erin aquí presente. Fun facts, a veces se nos van un par de semanas o 6, pero ahí estamos compartiendo mucha música. Entonces, pues vayan a darse una vuelta. Gracias por escuchar este episodio. Únanse a la banda, suscríbanse o denle like, así un éxito, así pum, clic y ya. Ahí no pasó nada. Muchas gracias por estar acá, por seguirnos. Recuerden que la vida sin música es un etcétera. Ave Satán. El Seitan. ¡Ave Satán!